Los niños que maman. Dios, que hizo la inmensidad del universo, puso la fortaleza y la alabanza en la boca de niños que maman, de los cuales es el reino de Dios. Los niños saben dónde encontrar su alimento y acuden. La humilde confianza que reconoce su necesidad es la base de la fortaleza y la alabanza sale de ella. El inmenso amor del Padre que dio al Hijo y del Hijo que se dio a sí mismo para salvarnos y darnos la vida eterna es la fuerza de Dios y su alabanza resulta de ella. Dios tiene como sus niños amados a los que creemos en Jesús, a quien ahora vemos como el hombre coronado de gloria y honra en el cielo y que reinará en la tierra. Y el Espíritu nos va formando más y más como Él. Vale la pena dejar nuestra soberbia innata para ser niños que maman e hijos para Dios. Els seus ulls cap a mi són cecs, com si no hi fos, com si no existís. Llurs cors clamen si van maldades i a voltes m'acusen des d'íntimes entranyes, a mi qui no era.
Hoy vamos a estudiar juntos el Salmo 7. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 7 es una plegaria del rey David pidiendo vindicación a Dios por causa de sus enemigos. Parece que David ha sido acusado injustamente por sus enemigos y él se encomienda a Dios como a un juez justo. ¿Cuán importante es esta actitud? Jehová Dios, en ti he confiado, es como empieza el Salmo. Es maravilloso ver cómo en una situación de sufrimiento injusto, el salmista, antes de actuar por sí mismo, confía en Dios. El versículo 3 empieza diciendo, si yo he hecho esto, etc. Se refiere pues a una falsa acusación contra David. Y él acude a Dios y expone su inocencia. De hecho, parece que se le acusa de maltratar a personas, pero él da un ejemplo de todo lo contrario en su actitud. Menciona cómo él mismo perdonó la vida a Saúl, su enemigo más terrible. Dios puso a Saúl en su mano en una cueva, podía haber acabado con él, y hasta sus amigos le animaban a aprovechar la ocasión para matarle. Pero David le perdonó la vida porque le consideraba el ungido de Dios. Por esto dice, antes, es decir, en lugar de lo que se me acusa de que maltrato a mis enemigos injustamente, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Vemos cuán terrible puede ser la oposición contra el justo. David aquí es una persona justa y es atacado con la intensidad y la vehemencia con la que el mundo suele atacar a lo que es de Dios. El cristiano o la cristiana de nuestros días también sufre esta oposición. Se trata de lo que la Escritura llama el vituperio de Cristo en la tierra. Y si nos preguntamos de dónde viene esta persecución, estas acusaciones, estas difamaciones contra las personas que seguimos a Dios, la respuesta la hallamos en la mención del león en el versículo 2, porque en varias partes de la Biblia
se habla del diablo como de un león que ataca, quiere atacar a los hijos de Dios. León dice, por ejemplo, como león rugiente que anda merodeando para devorarnos. El diablo ataca a David a través de Saúl, David siendo figura del Señor Jesús. El diablo atacó a Jesús y ataca a todos los que hemos aceptado a Jesús, los hijos de Dios. En el versículo 4 David expone su inocencia en lo que le acusan y puede defender su integridad ante Dios. Pero no podemos pensar que él sea íntegro en toda su vida, porque el único ser humano que fue íntegro totalmente es Jesús. A los demás se nos considera justos por la misericordia de Dios, por la fe en Jesús. Si Dios tuviera que juzgarnos solo por nuestra integridad, seríamos todos condenados. Dios nos hace íntegros, Dios nos perdona de nuestros pecados. Aunque el salmista pide vindicación delante de Dios contra sus enemigos, vemos que también hay lugar para el amor para con ellos. El versículo 4 nos habla de la posibilidad de arrepentirse, y esto nos recuerda que nuestro Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira y pronto para perdonar. No obstante, también queda claro que Dios tiene que juzgar el mal y que lo hará. Ahora pues es el momento para el arrepentimiento y para el perdón. Este salmo, en líneas generales, también nos puede dar una idea de lo que fueron los sufrimientos de Jesús en la tierra, especialmente en la cruz. Aquí el salmista clama a Dios y es escuchado. En el caso de Jesús, el Padre no respondió cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El objetivo de su venida, el trabajo, la obra por la cual Jesús había venido a este mundo, era mucho más grande y primordial que sus propios y terribles sufrimientos. Esto es maravilloso, esto a nosotros no nos puede pasar nunca. Dios no nos abandonará. De la misma manera que David es escuchado por Dios, nosotros podemos clamar a Dios y Él responderá. David pide a Dios que lo juzgue, que lo examine para demostrar su inocencia. Cuán bueno es acudir a Dios y decirle, como dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los versículos 6, 7 y 8 vemos como David sabe que Dios juzgará con justicia. Confía en la justicia de Dios a su favor. Cuántas injusticias vemos y sufrimos en este mundo, y podemos confiar en que Dios juzgará todas las cosas con justicia a su tiempo. Esto puede fortalecernos y mejorar nuestra autoestima. Aunque el mundo nos trate de perdedores, sabemos que hemos confiado en alguien que reinará para siempre. Hemos puesto nuestra confianza en el mejor lugar. Un ejemplo de esto sería por el malhechor en la cruz, cuando dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esa situación Jesús no parecía un rey, aún así él sabe quién es el Señor. Maravillosa la respuesta que recibe por su fe. Jesús le dice inmediatamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los versículos 9, 10, 11 vemos cómo se contrarresta la maldad de los inicuos con la confianza en el Dios justo. Dice: mi escudo está en Dios. Aunque a veces parece que Dios no hace nada, que no actúa en la injusticia que estamos sufriendo, podemos confiar que nuestro escudo está en Él, porque conocemos a nuestro Dios, conocemos su opinión sobre la maldad
y conocemos que juzgará justamente. Como hemos dicho antes, el juicio de Dios contra la maldad es inevitable, es justo, es necesario, pero las personas que viven en la injusticia, como hemos comentado también, todavía están a tiempo a cambiar su camino. En el versículo 14, las personas que están llenas de odio contra los siervos de Dios y que parecen muy activas y poderosas, fuertes contra nosotros, solo tienen un fin, y es caer en su propia trampa. Cuán precioso es ver que este salmo empieza diciendo a Dios, en ti he confiado, y acaba declarando, alabaré a Jehová. En medio hay todo un problema, un sufrimiento que de momento no se ha resuelto para nada. Sigue hallándose el salmista en una situación en la que sus enemigos injustamente le acusan y quieren desgarrar su alma, como un león. Pero después de exponer a Dios toda la situación, entiende que puede alabar a Dios, que puede confiar en Él, que Dios responderá. A pesar de sus sentimientos comprensibles y lícitos de terror, acaba confiando en Dios, tal y como empezó. Sabe que Dios le ayudará y demuestra su fe. Cuán reconfortante es la fe que se sobrepone por encima de todas las dificultades, porque su confianza está en Él, el Altísimo, el que tiene todo poder sobre todas las cosas. A menudo se dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no hay futuro, vive al día, pero David sabe que podrá alabar a Dios, porque Dios responderá a pesar de un presente malo. Sea pues este también nuestro sentir, y confiemos en Dios en todo momento y en toda circunstancia. Que Dios os bendiga mucho.